Quiero ver si logré descargar el libro. Ah, sí, aquí está. Yo pensé que no lo había descargado. Okay, nice, excellent. Good morning, Ale. Good morning, Anita. Good morning, Mauricio. So I don't know what happened with the rest of the students, but it's time to start. Okay, my dear. So today we're gonna start with the interchange, excuse me, one. So this is the 5th edition. In my personal, I had the opportunity to work on it, but I decided to quit because I feel more comfortable with the Macmillan edition. But interchange one, I remember this was one of my first books that I have been using before. So, okay, now, as I said into the WhatsApp, today we are going to learn how we can journey our books, our English book. Okay, if you see my screen, we got, let's see, I'm gonna start with this is the jornalización. This is a part of, let's see, yes, okay, this is, okay, vamos a ver esto, 9. Okay, so this is the common and the most traditional. So I remember you didn't have any idea that we have to journey our books too. For example, in this case, the book that I have is Movie Jump. This is the name of the book. So if you see, we got the neighborhood school. This is a private school. We got Jornalización, in this case 2018. The subject, obviously, it is English, and the book, as I said, it's called Movie Jump. So this is for ninth grade. This is for tercer ciclo. So in this case, the Movie Jump book got 5 units. Well, I remember, no, excuse me, no. It got 10 units, so I need to divide it. So I divided into 2 units per, in this case, each 2 months. Yeah, okay. So we got 5 units. Unit 1, Unit 2, Unit number 3, Unit 4, and Unit number 5. According to 2018, the hours classes, in this case, we got 40 hours. But in this case, it's according to yours, in general, okay? But this is just an example, okay? The hours of the classes is how much time you are going to teach per grade, not per section. Teacher, what happened if I got 9B, 9C, 9D, 9? Okay, no, you are going to journey according to per grade. So in this case, I don't know if you remember, but teacher, what happened with the previous pages from 1 to 3? So in this case, this is the profile, so it's not necessary because the first topic is start on page number 4. So in this case, unit 1 is according to from page number 4 to page number 16. Okay, start day, unit number 1. In this case, remember, you have to apply the 200 days of school. Casi siempre son 200 días escolares. A veces, me acuerdo que un año nos salió 201 y me acuerdo que un año nos salieron 203. But the normal is 200 days of school. So, January 15, on 2018, the first day of school was January 15, and I journey from unit number 1 from January 15 to January 15. So this is for unit number 1. You have to write it down. Unit 1, the name of the unit. Most of the time, teacher, do I have to respect the name of the unit? Yes. You cannot invent, but in this case, as I said, we got 10 units, so I need to mix it up all of them because 10 units for 1 month, okay, it is a kind of, yes, it is, it fits it up, but in this case, I divide it in 2. So I choose the first one because this is what my option. I choose the first one. So the first unit called switch on. Switch on. This is for ninth grade. So
how many hours. So you are going to take it into account how many hours you are going to teach for just for ninth grade. This is just for ninth grade, okay? Parenthesis, if you have any question or any doubt, please ask me when I finished. So the pages, as I said, okay, we are going to start from page number 4 because the profile, the appendices is not necessary. You don't need the profile, you don't need the appendices, etc. So the first topic starts page 4 to page 17. This is unit number 1. We are going to start on January 15. We are going to finish on February 15. Unit number 2, the name of the unit is Home Away. So we got 40 hours and we are going to start from page 18 to page 27. Teacher, do I have to invent the pages? No, wait. For example, in this case, unit number 4 and on page 27. So you don't need the necessity, or you don't have the necessity to invent. Okay, I'm gonna start on 18, but I'm going to finish on 27. No way. I'm going to finish at 31. No way. You have to respect. If the unit number 2 starts on page 18 and finish on page 27, so you have to respect. So if you see, we got February 15, that's the finish date. Teacher, but what happened with the 16 and 17? Maybe it's Saturday and Sunday. So remember, you don't need to have to journey weekends. You only journey from Monday to Friday. So we are going to start unit number 2 February 18. It doesn't matter the exams, it doesn't matter the parciales, it doesn't matter the laboratories, the activities. So you are going to start February 18, unit number 2. So, and you are going to finish on April 24. Remember, this is not a rule. It depends on your book. It depends on your system of the institution. Okay, for example, in tercer ciclo, we got 3 modules. In bachillerato, we got 4. At universidad, we got 2. So it depends of the institution, okay? Don't get stressed. Please don't start asking me, teacher, so well, how can I get the days to finish? No, wait, this is depends of the institution, my dearest. Okay, so unit number 2, we are going to start on February 18. And supposedly, I say supposedly because remember, if we got a earthquake, we got tsunami, so it depends. But supposedly, we are going to finish unit number 2 on April 24. Okay, so be careful because uh, we got a pandemia, so 2 years ago. That was a really big deal. But I said, when it depends on, for example, if you got sick, it doesn't matter. You have to follow the date. I mean, when I said it doesn't matter, it said like, okay, so maybe you can take 1, 2, at least 3 days just for one topic, but no more than 4 or 1 week. Because remember, you have to give to the parents your boletas. Okay, so I didn't have time to finish the last topic. So may I continue for the next month? My goodness, no, because remember, we are going to have the meeting parents in order to give the boletas. So you cannot say, okay, my principal, the problem is I didn't do the parcial. Excuse me, I didn't do the exam because we didn't finish. So what? What? No, maybe you won't finish on April 24, but in this case, it's not related, not talking about with the exams, with the parciales, with the laboratories, because you have to give to your parents a boletas, okay, the grades of your students. So maybe you can take 1, 2, 3, but no more than 4 or 1 week for a topic, right? Remember this. This is just a review. Voy rápido porque este es un review de lo que ustedes ya saben. This is just a previous knowledge. Okay, unit number 3 is the same system. So we finish on April 24, maybe it's Monday, and we are going to start Tuesday, April 25th. April 25th. In this case, if you see, we got page 27. Teacher, what happened with the page 28 and page 29? This is the workbook. Because in the movie John for ninth grade, the workbook is at the end of every single 2 units. So maybe this is the workbook. So page 28 and page 29 are the workbook. Okay, so regálenme, permítanme, regálenme acá, porque
Regálenme acá un minuto. Tengo que desactivar el parcial de la gente de gramática. Permítanme, señores. Porque si no van a seguirlo haciendo hasta que les dé la gana y no es la cosa. Ok. Vamos a ver dónde está el parcial. Ok. Perdón, ahí regálenme unos 15 segundos. Ok, excelente. Ahí estamos. ¿Dónde estoy? Aquí donde estoy, aquí donde estoy. Permítame, regálenme ahí. Aquí estoy. Okay, nice. So, teacher, what happened with the pages 28 and page 29? So this is the workbook or this is a preface. So it is not necessary to journey because remember, the workbook is not necessary to journey because the workbook is just to work in class or as a homework or as an activity, but never as an exam. I remember, teacher, we had to journey the workbook. No, it's not. It's not necessary. You don't have to journey the workbook because the workbook is depends on what do you want to work on. I mean, if you want, okay, the workbook for unit number 1 is going to be your activity. Okay, the workbook is we are going to work on as an homework. Okay, it depends of you, but remember, the workbook is not necessary to journey. So let's continue. Unit number 3, why word? This is the name of the unit. Pages, we are going to start topic number 1 from unit number 3. We are going to start from page 30 to page 39. So the date, the start date is April 25th, and we are going to finish on June 28th. This is for unit number 3. And it is the same. For example, look at this one. Unit number 4, the name of the unit is Was Cooking. So we got 40 hours, and we are going to start the topic number 1 from page 40, and we are going to finish page 49. The date of the start or the start date is July 3rd, and we are going to finish August 26th. Teacher, in this case, necessary to take into account the Holy Week. Yes, it is necessary, but in order to so it's not necessary to mention it. Just, okay, we are going to start on July 3rd and we are going to finish on August 26th. So in this case, the journey for August, ¿dónde está agosto? Aquí está agosto. Okay, aquí sí usted lo jornaliza. The first week of August is not necessary to journey because it's vacation. So in this case, you have to reflect, okay? You have to reflect. But in this case, when you are journeying, your English book is not necessary. Just go ahead, okay? Supposedly, we are gonna start on July 3rd, and we are going to finish unit number 4 on August 26th. And the last one, this is unit number 5. The name of the unit is Who Am I? And we got 40 hours. We are going to start. Remember, look at this one. Teacher, what happened with pages 50, 51? It is the same. This is the workbook. This is the workbook, and we don't need to have to journey. So the last unit, we are going to start topic number 1 for page 52, and we are going to conclude page 68. So we finished unit 4 on August 26th. So we are going to start on August 29th because remember 28, 27, and 28 maybe it's weekend. And we are going to conclude November 9th. November 9th, but please take into account. On November, aquí sí nos llevamos 2 semanas. En la tercera semana ellos se ponen exámenes. Aquí sí. Remember, you are going to journey your book. Take into account. You are going to journey your book until the last day of school. I mean, for example, this is November 9th, maybe it is Friday night. So Friday night, so Saturday 10, Sunday 11, maybe Monday 12, they are going to start the parciale, the exam, excuse me. So we are going to journey the book
until the last day of class. Okay? The last day of class, teacher, but if they are going to finish at, let's see, 11, 12, 13, 14, at Friday 15, November, Friday 15, yes, but remember, the last week, we don't have to journey because we are going to have our exams. So I'm going to start Unit 5 on August 29th, and I'm going to finish, supposedly, Unit number 5 on November 9th. So this is the journey of the book. And we got this one. We got this one too. This is another model, if you want to call it like that. This is another model. So what's the difference? If you see, the difference is this one. We got how many hours do I teach? Okay, in this case, we got 4, but according to the Ministerio de Educación, we got 3. How many units do we got? As I said, and you know, we got 5. How many hours? 40. 40 per unit. 40 per unit. Okay, unit 1, 2, 3, 4, and 5. The name of the unit. Teacher, what does it mean 15? What does it mean 19? What does it mean 14? What does it mean 12? So they are the achievement on indicators. So in this case, you need to add, okay, you have to count. How many achievement indicators are you going to use just for unit number 1? Teacher, ¿y eso de dónde lo saco? So you are going to count. Okay, for example, in this case, unit number 1. Let's see, okay, unit number 1, I got 3. The lesson plan, from your lesson plan, for your unit plan. ¿De dónde sale el conteo de los indicadores de logro? ¿Salen de los guiones, teacher? No, sale de su unidad de plan. Su unidad de plan. Entonces, usted cuenta cuántos indicadores, how many achievement indicators you are going to use for unit number 1. How many? How many do you got? So this is comes from the unit plan. Some teachers like to count from the lesson plan. So it is another option. Yes, it is a second option. So teacher, what is the correct one? In my case, I remember I take from the lesson plans. I take from the lesson plans because, for example, in unit number 1, maybe I got just 3. So Ministerio de Educación maybe can get confused like, okay, for unit number 1, you are going to use only 3 achievement indicators? Yes, but this is for the unit, but yes, but what happened with the lesson? You don't have it? Yes, of course. So that's why, in my case, this is my style, okay? This is my style, and the principal didn't have problem with that. So this is my style. So I remember for unit number 1, I use 15 indicators. I counted from the unit plan indicators. I counted from the lesson plan indicators. So I got 15. Unit number 2, I got 19. Unit number 4, I got 14, and etc. So what's the difference? So the difference is you need to show how many achievement indicators you are going to use per unit. But the traditional is this one. What's the difference? The first one is not include the pages of the book, and the second, yes, it is included. So teacher, which one we are going to use it now? The second. This is the second. You are going to unit your blah, blah, blah. Let's see. Permítanme. You are going to Unit T, this book. Creo que lo abrí como 2 veces, ya lo había abierto. Okay, so look at this one. Imagine that you are going to work on it. So, how many units? Si alguien tiene problemas de miopía, me avisa y yo lo hago más grandecito. Okay. How many units do I got? I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 units. Se van a dar gusto los que trabajen con este libro en un futuro. I got 16 units. Ahora bien, despierten. What's the problem if I got 16? What should I do? Prioritize the topic.
Excuse me, Ale, your microphone is not working. Could you please repeat your answer? Thank you. Prioritize, prioritize the topic and quickly the work, the Okay, work. so excellent. But for example, what is the how can I say this one? How many months do we have? How many months according to the teaching? How many months? 10 months. We got 10. Excellent. We got 10. So 10 months, 16 units. So number one, what should I do if I got 10 months of teaching in 16 topics, 16 units, excuse me. Perhaps teach 2 units per month. Okay, okay. So this is okay. Number one, don't get stressed. I mean, we got 10 months, but 16 units. So 6 units are left. No way. You have to include it. You have to include it. So it depends of you. I'm going to give you one option. It depends of you, but I'm going to give you ones. We got unit number one, unit number two, and unit number three. We can mix it, all the topics, and create one unit. Or you say, teacher, I'm going to take into account just unit one and unit number two. This is unit one. You are going to mix it. So, teacher, which one do I have to take? Where are you from? Or what do you do? The first one, because the first one is the base. The first one is the base. This is the first step. This is the second. So, teacher, may I start with the one and interesting family as a unit one? No way, because all the books, it doesn't matter the subject, all the books we got to follow our steps. So this is the base of the race. This is the base of the rest. So unit number one, where are you from? And then you are going to create a salad. You are going to create a salad with all the rest of the topic, all the rest of the achievement, all the rest of the skills. So this is your option. If you want to take one, two, and three as a unit one, do it. But the objective is, it doesn't matter how you are going to teach all the 16 units. It doesn't matter. You have to follow the 10 months. You have to follow the 10 months. So this is one of the advantages is you got many topics. It means many activities to do, because you have a salad now. The problem is when the book only got 5 units or when the book got only 10 units, because you need to expand yourself. Because remember, the first week is for lab number one. The second is for lab number two. The third one is for the activity, and the last one is for the exam. This is the normal structure. I'm talking about public and private schools, okay? En la universidad es otro business. Pero I'm talking about public and private schools. Lab number one, week one. Lab number two, week two. Lab number three, week number three. And the last one is for the exam. So you have the option to choose. To choose 1, 2, 3 as a unit number one, or 1, 2 as a unit number one, etc. But please, you have to follow, okay? Okay, in my case, teacher, let's see, what's the name? Okay, unit 16. How have you changed? Okay, I want to choose this one like as a unit. No way, you have to start always with the first one. Always with the first one. Teacher, may I say, okay, may I, for example, unit number one, unit five, and unit seven as a unit not one? No way, you have to follow, because remember, this is maybe the basic vocabulary. It's like a the verbo to be,
and then the simple present, and then the simple past, and then the present continuous, and then the past continuous. O no puedo iniciar con el pasado continuo y pasarme al verbo to be, vea. No sé si ustedes me captan. I don't know if you got it. So, unit number 1, always the first one. Always the first one. And then unit 2, number 3. This is just an example, okay? This is just an example. Unit 1, 2, and 3, okay. Where are you from? It's going to be my unit number 1. I'm going to take into account 1, 2, and 3. Okay. Unit number 4, unit number 2. Okay, I'm going to start with maybe unit 4 and unit 5. And then, okay, I'm going to start the next one. Okay, unit 6, 7, and 8. Okay, ya tengo 3 unidades. And then I'm going to start, okay, teacher, but you got 2 options. Well, more than 2, but you got 2 options. If you want to teach, excuse me, if you want to have 10 units, tenemos 16, okay, tenemos 16, we got 16, but if you want to have 10 units in order to teach 1 unit per month, do it. Do it. Okay, we got 16, so you can journey your book into 10, like a 1 unit per month, and you are going to include the 6 units left according to your expectations, according to your necessities, okay? Well, not yours, excuse me, according to the students' necessities, excuse me, me corrijo. We got 10 units. What's the problem? Or what's the detail? Or what's the tricky? If you have 10 units, remember, you have to do 10 unit plans. I repeat it again. You have the option to unit 10 months, I mean unit per month. So if you are going to unit for 10 months, you are going to do 10 unit plans. This is the first one. The second, instead of to have 10 unit plans, you are going to unit at least 6 or 7 lesson plans per unit. O sea, supongamos que usted jornaliza para 10 meses, o sea, una unidad por mes, o sea, 10 unidades. Y recuerde que aparte de esas unidades, usted va a hacer mínimo 6 o 7 guiones. Multipliquemos 7 por 10, o sea, son 70 guiones los que usted se va a echar. O sea, no es solo decir, ay, yo por eso siempre jornalizaba 5. El libro podía traer las 10 unidades, incluso yo jornalizaba, perdón, podía traer más de 10 unidades, yo siempre jornalizaba 5. O sea, yo me iba a 2 temas, yo me iba a 2 unidades, en este caso para que me salieran solo 5 guiones, perdón, 5 unit plans, en este caso. Me ahorraba 30 guiones. Entonces, si usted quiere hacerlo mensual, if you want to do it monthly, do it, okay? You're young, so do it. Teacher, I got 16, so I want to journey like 1 unit per month. So you are going to have 10 unit plans and at least 6 or 7 lesson plans per unit. If you multiply that, we're going to have more than 70 lesson plans. So my advice, my recommendation, you should journey all the time with 5 units. 5, okay, teacher, but so in this case, if I journey for 5 units or using 5 units, so I don't, it's not necessary to take into account, yes, my goodness, you got 5 units and you got the option to include the 16 units. I repeat it again. You are going to journey for 5. And you are going to take into account the 16 units. Solo las incluye. Usted vea cómo las 16 unidades, cómo usted las incluye en las 5 unidades. It is easy and it is going to be easier for you too. Because if you journey per month, my goodness, it is a lot of work. And remember, this is just for 9th grade. But what happened with the teachers got more than 1 grade? Okay, you're going to be the English teacher for 7, 8, and 9. So take into account 10 unit plans per grade. My goodness, it's a lot.
It's a lot of work for you. So you are going to teach from first grade to ninth. So remember, so take into account, this is just for one grade. So remember, you got more than, you always got more than one grade. Okay? So, any questions, please? Preguntas, señores. Dudas. En lo que me como mi pancito. Ajá, señores. I have one, but I'm going to change of to cell to speaking. Ujú. Ok. Nobody. Teacher, sí, vaya, vamos a poner siempre en la primera unidad el nombre que trae el libro de la primera unidad. Always. Pero ya después, como vamos cambiando, en este caso agregamos 3 unidades para hacer una sola. Entonces la segunda unidad va a llevar el nombre de la cuarta del libro. Perdón, hija. Miren, mis amores, espérenme. Paréntesis. Perdón, hija, que estoy comiendo. ¿Saben que tuve clases en la mañana con los de gramática? Y yo dije, perdón, no voy a desayunar hasta que termine mi jornada. Señores, me comencé a marear horrible. Así que perdón que estoy comiendo, chicos. En serio, me disculpo. Ok, resolviendo la pregunta. La unidad 1 siempre va a ser What does she look like? Siempre. Teacher, supongamos que la unidad 1 es desde la unidad... Me voy aquí, perdón, me voy aquí. Ok. La unidad 1 siempre va a ser Where are you from? Aunque tú incluyas What do you do? Aunque tú incluyas How much are these? La unidad 1 siempre va a ser esta. ¿Por qué? Porque tienes que iniciar desde la base. Ok, veamos, teacher, yo me agarré para la unidad 1. Where are you from? What do you do? And how much are these? Teacher, para la unidad 2, voy a elegir, supongamos que elegimos tres unidades para la unidad 2. Do you play the guitar? Want an interesting family? How often do you run? So, en este caso, para la unidad 2, ustedes siempre agarras la base de la siguiente unidad donde te quedaste. La unidad 2 se va a llamar Do you play the guitar? Y de ahí incluís todo. Entonces, aquí, por ejemplo, where are you from? Where are you from? Y terminé hasta donde dice how much are these. ¿Dónde va a iniciar la unidad número 2? Do you play the guitar? Y como me agarré hasta donde dice how often do you run, sigo. Me voy a iniciar la unidad 3 en la unidad 7. We went dancing. Así se va a llamar el nombre de la unidad 3. Aunque te agarres después, how's the neighborhood? What does she look like? Have you ever been there? So, supongamos que aquí termina la unidad 4, unidad 5. Voy a comenzar. It's a really nice city. Entonces, este va a ser el nombre de la unidad 5 y de ahí solo vas incluyendo los temas. No sé si me doy más o menos a entender. Sí, y los nombres de las unidades, o sea, que unimos con la otra podrían ser como los subtemas. Sí, claro, hija. O sea, el tema de la unidad siempre va a ser el primer tema donde tú comenzaste. Where are you from? Supongamos que en la unidad 1, en la unidad tú dijiste, ok, la unidad 1 va a ser Where are you from y what do you do? Unidad 1, Where are you from? Y tú vas a incluir después esto como temas, subtemas, como actividades, como tú gustes. Ok, unidad 2, How much are these? Unidad 2, ok, pero tú vas a hacer una ensalada de la unidad 3 y la unidad 4, pero el tema es How much are these? De ahí lo demás es la ensalada. Lo que tú quieras incluir, lo que tú quieras. Incluso, por ejemplo, tú puedes decir, aquí voy a comenzar en esta y después me voy a pasar a, o sea, ahí como tú quieras, pero se respeta el nombre de la unidad de acuerdo al orden. De acuerdo al orden, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que tener una estructura. Una estructura. Se supone que tenemos que tener una estructura. ¿Preguntas? Sí, teacher, en el Dime, caso hija. de la gramática, vamos a unir la gramática porque obviamente siempre la Todo. usaríamos. Todo. Todo. Todo, señores. O sea, por eso les decía, teacher, o sea que si agarro 5 unidades y son 16, significa que las demás no las voy a meter. Claro, vas a unir todo lo vas a unir.
¿Y será que todo o sea, en este caso, porque este libro ya es como más para universidad, pero yo creo que no vimos todo eso al final, entonces, ¿será que no todo se llega a Mm, desarrollar? yo sí, hija, yo sí. Si a mí me hubieran dado este libro para trabajar, no, o sea, depende del maestro y la experiencia. Pero, o sea, yo sí meto todo. Yo sí meto todo, porque el día de mañana viene el Ministerio de Educación a supervisarme y ellos nos supervisan por medio de los parciales. Entonces vienen ellos y a veces se toman el tiempo de, mire, y este tema, ¿por qué no lo vio aquí? O incluso, fíjate que me voy muy lejos. Yo he trabajado en dos instituciones. Y en la primera institución donde trabajé casi 10 años, yo aprendí mucho con mi directora. O sea, yo aprendí como ustedes no tienen, ella fue para mí mi mentora. Aunque yo ya había sido graduada de todo, pero uno nunca deja de aprender. ¿Sabes qué hacía ella? Ella agarraba el libro de inglés y agarraba los exámenes. Y ella me decía, mira, ¿y este tema? ¿A dónde está? Me decía ella. Y ya yo, que piense que este tema lo hicimos como actividad. ¿Qué hacía ella? Agarraba la actividad y decía, sí es cierto, aquí está, en la actividad la metiste. Me decía ella, ¿hasta qué página del libro has llegado de clase? Y yo, un ejemplo, hasta la 40. Ok, vamos a ver cuál es el último tema de la 40, a ver si está en el examen. O sea, como te digo, yo con ella fue que, permítame un minuto. Yo con ella fue como yo aprendí, porque ella fue la que a mí me enseñó a que todo se incluya. Entonces, como te digo, son 16 unidades. Yo tengo que enseñar las 16 unidades. ¿Cómo voy a hacer? Ya es business mío. Obviamente en el 2000, ¿cuándo es que fue la pandemia? 2020. Ahí se nos cayó todo. Sí, ahí se nos cayó todo, pero ahí nadie tenía la culpa. Obviamente en el 2020 yo no cumplí mis temas. Era imposible, pues, o sea, si pasamos como 2 meses que los hipotes ni siquiera se conectaban, pero ok, ya, eso ya es bien, ya una pandemia, pero cuando un terremoto, o sea, yo siempre les pongo esos ejemplos, aunque yo lo único que he vivido ha sido la pandemia, terremoto, pues gracias a Dios no, pero, teacher, yo recuerdo que no vi, ¿por qué no? Si tuvieron que haberlo visto todo. Tuvieron que haberlo. Es como que yo diga, ok, vamos a ver el verbo to be, hipotes. Pero fíjense que el presente simple, el presente continuo, no lo vamos a ver, no queda un solo muy para los phrasal verbs. ¿Cómo? No sé si me explico. No sé si me explico. Entonces, se Sí. tiene que hacer todo, yo lo hago todo. Solo el 2020 que no lo cumplí, pero ya les expliqué por qué razón. Pero de ahí se hace, no hombre, esto está rico para enseñar. Si aquí tengo un montón de temas y actividades y todo lo que queramos hacer. Un montón de temas, actividades y todo lo que queramos hacer. Teacher, ¿usted qué prefiere? ¿Un libro con muchas unidades? Obviamente con muchas unidades, pues, con muchas unidades. Entonces, por eso les decía, mi consejo, si es donde ustedes trabajan les dan la libre cátedra ok, ¿cuántas unidades vas a tener? Yo siempre hago 5. O sea, por ejemplo, aquí son 16, aquí quizás sí me hubiera tocado hacer 10, porque obviamente no nos vamos a mentir, no voy a hacer 16 y 5 unidades, ¿verdad? O sea, demasiado, o sea, no, entonces aquí sí, aquí de los 16 temas voy a hacer 10. Pero si el libro trae 12, o incluso si el libro trae 10, cabal una por mes, haga 5 siempre para que no lleve a la carrera a los alumnos tampoco, porque una unidad por mes los vamos a llevar muy a la carrera. Como aquí estoy hablando para los niños de bachillerato para abajo. Así como ustedes, no, hombre, las 16 unidades bien se van 3 unidades, quizás por mes y medio, quizás. Sí, sí se van. Porque ustedes ya son universidad, o sea, ustedes ya en este caso aguantan la carga. Entonces, ¿se tiene que hacer todo? Claro que se tiene que hacer todo. Yo tengo que terminar hasta donde dice infinity. Yes, Ale. Okay. I'm going to try to explain my actual case. The Ya reality, right? entendí. Ah, La realidad de la vida, vaya. sí, sí, o sea, no estoy espantada, pero sí tengo Ujú. algunos detalles. Vaya, ok, con Interchange, que tiene muchas unidades, siento que es más fácil que tenga muchas unidades que tenga pocas unidades. En este caso, el libro que se ha dado tiene solo 3 unidades, pero las lecciones
tiene un montón de lecciones. Ujú. Según el plan, solo tiene 4 lecciones. Solo Para 10 4 de esos meses. cada unidad. Pero son lecciones, o sea, extremadamente extensas. Ujú. ¿Okay? Entonces se me dio libertad de cátedra, pero siento que uno tendría que ser una unidad por trimestre, porque más que ya estamos sobre el tiempo, Ujú. por trimestre, y las lecciones incluso, quizás sí la dejaría como una lección, pero tendría muchos subtemas, porque no puedo darla como una lección todo, o sea, son muchísimas subtemas en una lección. Entonces sí abarca para tener todo el año, para los 10 meses sí abarca, Ujú. pero solo está distribuido en 3 unidades. Ok, son 3 unidades y cada unidad más o menos ¿cuántos temas tiene? Hice cuentas ya haciéndolas yo, me salen 9 lecciones. Te salen muchas, te van a... pero como solo son 3 9 unidades, por cada vaya. unidad. Según Ajá, el plan son 4 lecciones, pero eso es mentira, son realmente 9 lecciones, 9 temas, porque vaya. no puedo dar 2 temas en una clase. Por ejemplo, me sugiere verbo to be y después definite e indefinite y mi future job, son como 3 temas de gramática en una sola lección. O sea, Ajá, vaya, entonces son 3 unidades y por cada unidad te pueden salir unos 9 guiones. Ahora bien, ¿vas a hacer parciales mensuales o bimensuales o trimestrales? trimestrales. No hacen mensuales. No, 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 o hombre, sea, ahí entonces, solo son sí, actividades. lo que pasa es que te iba a decir, porque si haces, ay, yo dale con parcial, si haces examen mensual También. y tenés 9 guiones, no vas a llegar a cumplirlos, sino que tendrías que de los 9 guiones, miren, consejo, no hagan más de 7 guiones, teacher me salen 9, incluirlos como ¿Verdad subtemas. que mejor sale escribirlos como subtemas? Sí, claro, 1000 Sí, veces. es que son 4 lecciones y yo pienso hacer esas 4 lecciones. Obviamente voy a hablar con el principal, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero 4 lecciones y hacerlas largas con los subtemas, porque es demasiado así nomás. Y solo es una clase a la semana y lo voy a cargar realmente, entonces no se puede así. Entonces lo que puedes hacer también para trabajar el libro completo, aunque los papás no se quejen, aunque los papás de la escuela pública es raro que se quejen, pero son más yucas, señores, los papás de colegio privado, ellos sí son Es más, pero colegio, es colegio, bueno, sí. entonces sí tenés que tener cuidado porque los papás siempre, mire, ¿y esa página por qué no la trabajaron? Entonces, o sea, claro que es que así son, es que así son, mire, esa página por qué no la trabajan, y el bichito a gran aragán y es el único que no ha hecho nada, entonces, paréntesis, conseguiste un fichero para ir sellando las Sí, ya páginas, estoy en ajá, ese proceso, sí, sí, ahorita hay un montón de cosas. vale como 2 o 3 pesos, pero o sea, son bien baratos. Entonces, no hagan más de 7 guiones. No hagan más de 7 guiones. O sea, teacher, pero me salen 9. Hacer los subtopics entonces. Hacer los subtopics. O sea, pero no hagan más de 7 guiones. Aunque en tu caso, si no vas a hacer exámenes mensuales, tenés entonces el tiempo. Porque el problema es cuando hacemos cosas mensuales, que tenés que enseñar todo en un mes porque tenés que hacer el examen. Tenés que hacer. Por ejemplo, yo aquí en la universidad, súper genial, porque comenzamos el 24 de enero. ¿Cuándo fue el primer parcial? Digamos, el 7 de marzo. No, hombre, yo no tuve que correr con ustedes. Bien, tranquilita iba. Y gracias a Dios no se perdió ninguna clase, etcétera. O sea, bien chivo y se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Con ustedes salí súper, igual que con los de gramática. Pero, aunque con los de gramática me tocó un poquito correr porque ellos nada más los veo 2 veces a la semana. A ustedes los veo prácticamente todos los días. Bueno, sí, los veo todos los días, menos jueves. Entonces, no hagan más y no hagan más de 7 guiones, ¿ok? No hagan más de 7 guiones. Y tenés en este caso todo este tiempo, porque si los exámenes son trimestrales, tenés 3 meses. Tenés 3 meses. Entonces, si son 3 meses, entonces en este caso vas a entregar boletas, vas a entregar boletas 3 veces al año, si no me equivoco. 13 y 9, ¿verdad? ¿Ale? Perdón, estaba Ok, hablando con el micrófono apagado. pero, Sí, son 3. vaya, entonces, Yo excelente. contestando. Ajá, yo Sí, dije que ya son me fue, 3. ¿verdad? Entonces yo dije, No, sí estoy. vaya, tenemos 3 meses. Vaya, en este caso, en el caso de Alessandra, donde ella trabaja, ella va a hacer exámenes cada 3 meses. Significa que son 9 meses. Te podés llevar una unidad cada 3 meses.
No sé si me entiendo. Una unidad cada 3 meses. Entonces, tenés chances, si, quizás por eso es que trae un montón, porque como tenés el chance Sí, de, sí, sí. entonces tenés 3 meses para enseñar ese montón de temas. Y libre cátedra, ¿cómo los querés enseñar? Por medio de dramas, por medio de presentaciones orales, por medio de podquiz, por medio de alguna práctica escrita, o sea, en grupo, individual, ponerlos a trabajar o sea, libre cátedra, ¿ok? Libre cátedra, de cómo ellos quieran. Y lo único que como lo ves un día a la semana, tenés que en este caso, desde que entras a la clase, sin pérdida de tiempo. Buenos días, vamos a iniciar, vean. Exacto, buenos días, vamos a iniciar. Y o sea, tenés 3 unidades, entonces una unidad por 3 meses. Una unidad por 3, sí, y tenés el chance de dar todo. Tenés el chance de dar todo. Sí, sí, ese es el objetivo, dar todo. Yo no me gusta eso de no complicarlos. Ajá. Y por eso les digo yo, sería bueno que todos comenzaran a hacer sus pininos ya en algunas instituciones, porque yo les doy la teoría, pero vea que es muy diferente la práctica. Ay, sí, ayer no, antier estaba que no sabía qué hacer, pero tomé Ajá. la calma y ya había pensado esto, lo consulté con usted, pero ya había pensado por tener que hacer una por trimestre. Ajá. Entonces, yo espero estar siendo una buena cátedra para ustedes, catedrática para ustedes en el aspecto de que estoy tratando la manera de enseñarles según mi experiencia. Que aquí es cierto, yo tengo el programa, pero yo les estoy enseñando según mi experiencia lo que yo llevo enseñando. Entonces, yo espero que en algo les ayude en el futuro, ¿vea? En algo les ayude en el futuro, porque créanme que estoy tratando la manera de irme a lo más real posible, a lo más real posible. Ok, señores, el día lunes vamos a hacer, les voy a subir el formato de, porque ya salimos de examen, ya salimos de parciales, o no sé si usted tiene algún parcial pendiente por el detalle que hubo de la plataforma, pero el día lunes les voy a subir el formato en blanco, que era ese que estábamos trabajando, para que usted me jornalice el libro. Ok, yo ya le di algunas indicaciones, pero quiero que usted lo jornalice como usted considere. Teacher, yo voy a jornalizar así como Alessandra, que solo son en este caso 3 unidades. Ok, vea si aguanta las 16 unidades entre 3. Teacher, yo voy a jornalizar por mes, o sea, para que usted comience a avanzar. Y el día lunes nos dediquemos a comparar, a discutir, a arreglar algunos detalles, porque señores, el día lunes yo necesito que usted me proyecte el avance. Ojo, no los estoy mandando a que me finalicen todo el cuadro. Por lo menos la unidad 1, y quiero que me explique cómo fue que la trabajó, de dónde a dónde, qué tema va a sacar, etcétera, etcétera. Y de ahí las siguientes unidades las vamos a hacer juntos. ¿Ok? ¿Les parece? Solo Vamos a jornalizar por este libro. este libro, el que me mandaron ustedes. Okay. El que me mandaron ustedes, vamos a jornalizar. Está bien genial ese libro. Pesado, súper pesado, pero está genial. Está genial. Me dan ganas de ocuparlo para el otro ciclo, para los otros grupos quizás. Porque pero es de conseguirse la plataforma también. Ok, señoritas, digo señoritas porque Mauricio no sé qué le pasó. ¿Alguna duda o consulta? Les voy a subir más tarde el formato en blanco para que usted lo comience a trabajar mañana, tranquilita en su casa, ¿ok? Mañana, tranquilita en su casa, ¿ok? Señoritas, fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el día lunes para continuar con el tema de didáctica y en inglés. Recuerden que vamos a seguir con el tema de traducir e interpretar. Y vamos a empezar a hacer nuestros pininos también. Vamos a hablar cuánto podemos cobrar, etcétera, etcétera. Señoritas, disfruten su fin de semana y nos vemos el día lunes. Bye, people. Bye. Bye.